Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches, queridos amigos, saludos y bendiciones para todos ustedes desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Hoy retomamos y vamos a finalizar la segunda parte de esta reflexión, esta exposición, esperando que la misma esté resultando de bendición y gran provecho para cada uno de los que la escuchan. En la primera entrega hablamos sobre la estructura del Evangelio de Marcos, que podríamos titular, y como lo titulamos al principio, el final del sistema religioso judío. Es una estructura que nos muestra la realidad profética del momento y el significado histórico que la misma debe tener para nosotros los cristianos, sobre todo a raíz de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Bien, continuamos esta exposición donde la dejamos en la primera entrega. ¿Recuerdan? La lectura que se hace hoy desde el sionismo es que eran valientes patriotas judíos que no podían tolerar el imperialismo romano, de manera que echaron mano de la espada y se alzaron en armas. Esa es la lectura nacionalista sionista. Para poder entender esto, tendría usted que escuchar la primera parte. La Biblia y los autores judíos de entonces dicen una cosa muy distinta. Pero lo cierto es que en el año 66, esos judíos, esa generación, se sublevaron. Y en un momento determinado, las tropas romanas, a las órdenes de un general que se llamaba Questio Galo, llegaron hasta Jerusalén y lo cercaron. Hasta ahí, todo lo que dice la profecía se cumple. Cercaron Jerusalén con la idea de tomar la ciudad y acabar con la resistencia judía. Y los que estaban dentro no tenían la menor posibilidad de salir. Pero entonces se produjo un hecho que permitió que ellos pudiesen salir. En Roma tuvo lugar un golpe de estado. Vamos a ver el contexto. Questio Galo tuvo que retirarse de Jerusalén. Su legión era reclamada en Roma e incluso durante la retirada los rebeldes judíos fueron atacando la retaguardia de Questio Galo y causándole muertos al general. Y cuando los judíos vieron que los marines romanos, por así utilizar el término, desaparecían, pues pensaron que se había acabado la guerra y la habían ganado. Hasta emitieron una moneda donde aparecía Judea libre. Hemos conseguido echar a los romanos. Es posible que era lo que ellos en ese momento pensarían. Y los judíos que creían que habían vencido a Roma y que no creían, ¿cómo le llamaríamos?
en el mensaje de Jesús se quedaron en Jerusalén. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los cristianos? Se marcharon de Jerusalén. ¿Sabían lo que Jesús le había profetizado a ellos unos años atrás? Cuando veáis que rodean los ejércitos Jerusalén, marchaos. Orad para que no sea en invierno, que la huida es peor. Estad atentos para no quedaros allí. Huid inmediatamente. Y los cristianos huyeron y fueron a una ciudad al otro lado del Jordán que existe todavía y que se llama Pella, porque ellos sabían lo que había profetizado Jesús. Cuando la ciudad quede cercada, huid, porque no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué pasó? Pasó lo que Jesús había profetizado. Los romanos tardaron en poner orden en el imperio, pero pusieron orden. Y en el año 70 estaban otra vez a las puertas de Jerusalén. Quien mandaba y comandaba las tropas se llamaba Tito y era hijo de César Vespasiano. Y esperó a que hubiera una Pascua. Y cuando hubo una Pascua, es decir, una fiesta de los judíos, y había más de 1 millón de judíos dentro de Jerusalén, cercó a Jerusalén, es decir, Tito, el hijo de Vespasiano. Y ya no pudo salir nadie. Y en el curso de ese cerco, en el que no estaban los cristianos, porque habían obedecido lo que Jesús les había dicho y habían huido de Jerusalén. En el curso de ese cerco, las madres, mire, esto es terrible, las madres se comieron a sus hijos asados después de que ya no quedaba ni ratas ni ningún tipo de alimento. Y Flavio Josefo cuenta cómo efectivamente de pronto de alguna casa parecía que salía un olorcillo asado. Y cuando llegaron, lo que encontraron fue un bebé que estaba asado o estaba asando su propia madre para dar de comer al resto de la familia. Nunca hubo una tribulación antes parecida. Nunca la hubo después. Y por cierto, tengo que decir que todo esto, aparte de ser muy claramente recogido en la profecía de Jesús, es algo que aparece en la guerra de los judíos del historiador Josefo, Flavio Josefo del siglo I. Y no habla de heroicos resistentes judíos, sino de un castigo de Dios. Permítame que les lea algún párrafo de Flavio Josefo hablando de por qué se produjo la destrucción de Jerusalén y del templo. Permítame un momento y leeremos lo que decía Flavio Josefo. Por ejemplo, en el libro sexto de la guerra de los judíos, 315, dice: algunos de los signos que había de que aquello iba a acabar mal, dice Josefo, los interpretaron a su antojo y de otros no hicieron caso hasta que con la conquista de su patria y con su propia destrucción se dieron cuenta de su necedad. Mi generación de judíos no hicieron caso de las señales que había. Y cuando ya quisieron darse cuenta de su necedad, su patria había sido conquistada y destruida. Cierro comillas. En otro párrafo de la guerra de los judíos, también en el libro sexto, dice: Jerusalén habría sido digna de toda envidia si hubiera gozado desde su fundación
de tantos bienes como desgracias sufrió durante su asedio. Sin embargo, mereció tan inmensas desgracias no por otra causa, sino por haber engendrado la generación que le ocasionó su propia ruina. Son palabras de Flavio Josefo. Esto parece casi una cita literal de los evangelios. Y más adelante, Flavio Josefo, en el libro 5 de la Guerra de los Judíos, dice, cito, de Flavio Josefo, y cito lo que él decía: aunque resulte imposible relatar todos sus crímenes de manera detallada, sí se puede decir en resumen que ninguna otra ciudad ha sufrido atrocidades de este carácter y jamás ha existido en la historia una generación que haya producido tantas iniquidades. Quien escribió esto no fue un cristiano. Quien escribió esto no fue un antisemitista o antisemita, un antijudío. Fue Flavio Josefo. Flavio Josefo, miembro de la secta de los fariseos, de familia noble y autor de dos grandes libros históricos, como ya lo he citado, las antigüedades de los judíos y la guerra de los judíos. Él dice: lo que pasó en Jerusalén fue el castigo de una generación malvada, y aunque había señales para que los judíos nos arrepintiéramos, no lo hicimos, y perdimos nuestra nación, y perdimos la ciudad de Jerusalén y el templo, dice Josefo. Cierro comillas. Y esto no debería de sorprenderle a nadie. Acompáñenme por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, donde Jesús dice esto mismo de manera muy clara y precisamente en vísperas de hablar de esto mismo. Mateo capítulo 21 y versículo del 33 en adelante dice así. Leemos: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon, y envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslos y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo
sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y efectivamente, queridos hermanos y amigos, el juicio de Dios iba a venir, y cuando vino en Jerusalén, incluso gente que pertenecía a los fariseos, como Flavio Josefo, se dieron cuenta de ello. Y esto es muy importante. Como dice aquí, esa sería una tribulación como no había habido otra igual en la historia de Israel y como no habrá en el futuro. Y alguno dirá, bueno, pero en el Holocausto mataron a mucha gente. No, había un campo de exterminio en Auschwitz, habían cámaras de gas. En el Holocausto, el número de judíos que murieron no llegaba a la tercera parte de los judíos. En la guerra de los judíos, más de 2/3 partes de los judíos desaparecieron. Sí. Pero además, desapareció totalmente la nación, como dice Flavio Josefo, y desapareció totalmente el sistema religioso que daba cohesión a esa nación con la destrucción de Jerusalén y el templo. No hay nada parecido en el Holocausto ni en ninguna persecución contra los judíos, por muy horrible que fuera, con lo que sucedió con la destrucción del sistema judío. Y evidentemente, queríais saber cómo va a pasar cuando no quede piedra sobre piedra. ¿Queréis saber de qué manera va a suceder? Os lo acabo de decir. La profecía se cumplió de manera matemática. Y además, en esta generación, una generación en la Biblia, y tengo que decir esto porque tengo que oír unas afirmaciones sobre lo que dura una generación en la Biblia que me da hasta vergüenza ajena. Una generación en la Biblia dura 40 años. Repito, una generación en la Biblia dura 40 años. 40 años. ¿Cuánto tuvo que estar la generación del Éxodo dando vuelta para morir? 40 años. De manera que cuando alguno dice, no, la generación, esto tiene que ver con el Estado de Israel. No hemos visto que Jesús menciona que el Estado de Israel, ni a los sionistas, ni cosa por el estilo. Pero hay gente muy imaginativa y dice que eso tiene que ver con el Estado de Israel. Y una generación son 80 años, dicen. El Estado de Israel se fundó en 48, en el año 1948. Ya se nos ha pasado el tiempo y no ha venido Cristo. Ahora, claro, porque lo que está diciendo es una tontería sin fundamento, que no tiene nada que ver con la Biblia. Una generación, como estoy repitiendo, son 40 años. 40 años. Así que es una tontería sin fundamento que no tiene nada que ver con la Biblia cuando se dice lo contrario. Una generación son 40 años y se cumplió matemáticamente. ¿Cuándo pronunció Jesús esta profecía? En el año 30, en el mes de Nisan del año 30, correspondiente a nuestro mes de abril. ¿Cuándo se cumplió? Justo en una generación, todo lo que Jesús había dicho. Si uno suma 30, o mejor dicho, si usted suma a 30, 40, ¿qué número le da? 70. ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén y el templo? En el año 70.
el día y la hora, Jesús no lo dijo, pero sí anunció que antes de que acabara esta generación, se cumpliría, y se cumplió. Y antes de que acabara esta generación, se cumplió lo que él había dicho en el año 70. Y ahora vienen unos versículos que, claro, esto forzosamente, me diga usted lo que me diga, y a pesar de que puede ser cierto, ahora vienen unos versículos que estos tienen que referirse por fuerza a la segunda venida. Porque claro, fíjese, usted lo que aquí aparece, por ejemplo, dice el versículo 24, que en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán en el cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto tiene que ser en el futuro. Es decir, en un momento determinado, esto sucede en el futuro y entonces no se ven las estrellas, se caen, la luna se pone de color oscuro, hay eclipses, etc. Primero, si esto fuera en el futuro, Jesús era un embustero y había profetizado erróneamente, porque la profecía dice claramente que no en el futuro y a siglos de distancia de que nos quede aquí piedra sobre piedra, sino en aquellos días después de esa tribulación va a suceder esto. Bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo será? Bien, pues muy sencillo. Hay una cosa en todos los idiomas que se llama expresiones idiomáticas. Por ejemplo, cuando yo era niño, se daban circunstancias de que se hacía algo mal. Mi madre me decía, cuando venga papá, se lo voy a contar y se te va a caer el pelo. Ya se puede imaginar que el pelo se me cayó mucho tiempo después. Pero no se me caía cuando a mi madre le decía a mi padre lo que yo había hecho mal. Es una expresión, recuerde, es una expresión hecha. También decimos que llueve a cántaros. Pero, queridos amigos, ¿no ha visto usted nunca unos cántaros que lanzan agua sobre la tierra? ¿O cierto o no? O que llueve a mares, pero que no ha visto ningún océano por allí arriba descargando. Los ingleses son todavía más raros. Cuando llueve mucho, llueven perros y gatos. ¿Han visto ustedes alguna vez que caiga del cielo en este país de habla inglesa perros y gatos cuando llueve? No, son expresiones idiomáticas, idiomáticas, y que se deben entender a la hora que leemos y estudiamos la palabra. Hablamos del eclipse de un imperio, aunque al imperio le sigamos viendo igual, la luna no se oscurece ni el sol. Hablamos de la caída de un imperio, aunque no se caiga nadie, etc. Y la Biblia utiliza expresiones como estas palabras para hablar de una catástrofe, pero no son literales en algunas ocasiones. Y algunos dirán, ¿porque usted lo diga? No porque yo lo diga, porque lo dice la Biblia. Si me acompañan, por ejemplo, al profeta Isaías capítulo 13, y por esto es tan importante estudiar la Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo, porque no se tienen ideas raras, sino que se tiene una visión completa de la Biblia. En Isaías 13, donde Isaías está profetizando la destrucción de Babilonia, que tuvo lugar en el año 537 a.C., en el 13, versículo 9 al 11, dice lo siguiente, y vamos a leerlo. Dice así:
He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Ahora, ¿pasó esto cuando cayó Babilonia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero las expresiones idiomáticas son tremendas. Cuando caiga Babilonia, y la profecía es una profecía sobre Babilonia cumplida en el año, repito, 537 antes de Cristo. Cuando caiga Babilonia va a ser como si de pronto no hubiera estrellas, ni hubiera luz, ni hubiera sol. Es una expresión idiomática. Fíjense lo que dice el mismo Isaías en el capítulo 34, Isaías 34 y versículos 4 y 5, hablando del juicio contra Edom, varios siglos antes de Cristo. Profecía cumplida, pero dice así en Isaías, repito, 34, versículos 4 y 5. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerán todos sus ejércitos como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Cuando Dios juzgó a Edom, el cielo se disolvió. Cuando Dios juzgó a Edom, se enrollaron los cielos como un libro y cayeron las estrellas como caen las hojas de las parras. No, es una expresión idiomática, repito. Cuando yo ejecute juicio sobre Edom, se le van a caer el pelo, aunque conserven toda su melena. Cuando yo ejecute juicio sobre Edom, es como si se enrollara el cielo y desaparecieran las estrellas. Esa es la idea. Les voy a dar otro ejemplo más. Esto es lenguaje profético. Pero cuando no se conoce el Antiguo Testamento, ni el lenguaje profético, pues evidentemente es imposible interpretar bien los pasajes proféticos de la Biblia. Ezequiel capítulo 32, profecía sobre la destrucción de Egipto. Repito, Ezequiel capítulo 32, versículo 2, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto. Profecía cumplida en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué dice en esa profecía, versículos 7 y 8 del libro ya citado? Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubrirá con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tiniebla sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Literalmente, no, pero sí como expresión idiomática. Cuando yo ejecute juicio sobre ti, te vas a enterar, porque la tiniebla que va a caer sobre Egipto es como si apagara las estrellas, el sol y la luna. Se te va a caer el pelo, Faraón, diría el profeta. Claro, cuando uno no entiende esto, de pronto se encuentra con la referencia a un juicio terrible que va a caer sobre los judíos y el templo, y se pone a esperar en algún momento que haya eclipses, lunas de sangre y demás pavadas, como dirían los argentinos.
simplemente porque ignora el lenguaje profético en la Biblia. Y ahora viene otra expresión verdaderamente tremenda, porque aquí es donde ya la gente se pierde totalmente y empieza a imaginar cosas. En el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto tiene que ser la segunda venida. Jesús en las nubes solo puede ser la segunda venida, dirán. Es verdad que no vino después de la destrucción del templo, pero esto tiene que ser la segunda venida. No, esto no es la segunda venida. Esto es una manifestación de mucha ignorancia de muchos. En la Biblia, el único que va encima de las nubes es Jehová cuando ejecuta juicio. Y cuando alguien dice que viene con las nubes, no es una referencia a la segunda venida, aunque ocasionalmente pueda haber algún texto de ese tipo. Lo que se establece es que el que va en las nubes va a ejecutar el juicio de Dios. Es el propio Dios. Si ustedes recuerdan el relato del juicio de Jesús ante el Sanedrín, intentan engancharle por un lado al otro con testigos falsos, con gente que dice que va a destruir el templo, pero no hay manera de acusar a Jesús de algo que permita matarlo. Y en ese momento el sumo sacerdote le dice, bueno, vamos a ver, ¿tú eres el Mesías? Y dice, sí, pero por eso no podíais condenar a un judío a muerte por decir eso. Podían expulsarlo de la sinagoga, pero eso no era motivo de muerte. Pero Jesús, escuche, Jesús añade, me vas a ver viniendo en las nubes. Y en ese momento el sumo sacerdote se rasga la vestidura y dice, ha blasfemado, porque el único que viene sobre las nubes es Jehová y es el símbolo de los juicios de Dios a lo largo de la historia. Y de nuevo alguien dirá, bueno, pero eso lo dice usted, que interpreta la Biblia de una manera muy extraña. No, eso lo dice la Biblia, hermano y amigo. Eso lo dice la Biblia. Acompáñeme a Isaías capítulo 19, donde precisamente el venir con las nubes es una de las características de la acción de Dios. No quiero alargarme mucho, pero vamos a ver un ejemplo en Isaías 19, donde se está hablando de la profecía de la destrucción de Egipto que tuvo lugar en el siglo V antes de Cristo, una profecía cumplida. Y dice en Isaías 19 y versículo 1 lo siguiente: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Cuál es el símbolo profético de que Dios va a ejecutar un juicio sobre Egipto? Que viene sobre las nubes. Y eso es la marca de juicio. No se pongan a mirar al cielo a ver si ven las nubes, porque no la van a ver. Es la imagen de la profecía en el Antiguo Testamento para hablar de juicios, que en muchos casos ya son profecías cumplidas. Acompáñeme a Nahum, que es un profeta menor, pero a pesar de ser un profeta menor es sustancioso. Nahum relata lo que es la destrucción del imperio asirio, y lo puedo decir
que el imperio americano casi es un chiste comparado con el imperio asirio y lo que significaba. Por cierto, Nahum está entre Miquea y Habacuc por si de repente usted no lo sabe. Y en Nahum, cuando el profeta está hablando precisamente de cómo Dios va a entrar en Nínive, hace una referencia a esas nubes. Y vamos a ver si yo lo encuentro. El libro de Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1, solo tiene un capítulo, desde el versículo 1, y dice: profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová va a destruir a Siria, va a destruir Nínive. Profecía cumplida en el año 721 a.C. ¿Y cómo aparecerá Jehová? Bueno, no lo vais a ver, pero que sepáis que irá en una nube. Porque la imagen de Dios es una nube. Y solamente Dios va en una nube en la Biblia. Indica juicio. Vuelvo a aclarar, indica juicio. No la segunda venida, indica juicio. En la segunda venida va a haber un juicio también, pero son imágenes de juicio. Y Dios ha venido en una nube muchas veces a lo largo de la historia, y lo cuentan los profetas. Voy a citar otra vez a Flavio Josefo. Y piensen ustedes en esto. Flavio Josefo cuenta que cuando los romanos tenían cercado a Jerusalén, lanzaban piedras con sus catapultas sobre Jerusalén. Y Josefo dice algo muy curioso, y leo textualmente: cuando se ponían en funcionamiento las máquinas y se arrojaban las piedras, los judíos se avisaban y se gritaban en su lenguaje materno: viene el Hijo. Repito, viene el Hijo. ¿Por qué dirían esto los judíos? Esto lo dice Josefo. ¿Qué pensaban aquellos judíos atrapados dentro de Jerusalén? Que cuando de pronto los romanos le lanzaban piedras que pesaban hasta un talento y que podían aplastar un edificio perfectamente. Los judíos se gritaban: viene el Hijo. Muy posiblemente había judíos que recordaban lo que Jesús había profetizado 40 años atrás. Y viendo cómo la ciudad estaba arrasada y cómo en un momento el templo seguramente iba a desaparecer, cuando veían cómo caían aquellas terribles piedras, sembrando la muerte y la destrucción en Jerusalén, se acordaban de Jesús y decían en su lengua: viene el Hijo. Es muy interesante aprender historia, mis queridos hermanos. Es muy interesante aprender historia, a veces para entender lo que dice la Biblia. Pero en el año 70, después de una tribulación como la de los judíos, no la ha vivido ni van a volver a vivirla. De aquello no quedó piedra sobre piedra. Y lo tremendo del asunto es que, como dice Jesús en el versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación, subrayo, no pasará esta generación, no aquella o esa o una generación futura, hasta que todo acontezca. Esto es algo tan claro,
tan claro en el texto del Evangelio, que los historiadores seculares que no creen en absoluto ni siquiera creer en el mensaje del Evangelio, generalmente dicen que Mateo, Marco y Lucas se inventaron este relato. Esto Jesús no lo dijo, dicen algunos de ellos. Esto se lo inventaron ellos después del año 70 para atribuírselo a Jesús y decir: Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. Pero esto es tan exacto que tiene que ser lo que se llama vaticinium ex vetum. Repito, vaticinium ex vetum. Así es. Es decir, una profecía que yo me invento después de que se ha producido los hechos, y entonces digo que se ha cumplido la profecía. Qué pena que los historiadores escépticos, pero que conocen la historia, puedan ver con tanta claridad lo que dice el texto, mientras que lamentablemente hay hermanos que ven una cosa en este texto que exigen una imaginación tremenda. Por cierto, en los últimos meses hemos tenido fechas para el arrebatamiento, gente que está hablando del arrebatamiento, como usted ha escuchado, y que sepan ustedes que mañana se supone, digamos, que vamos a tener el arrebatamiento, y no se da. Y no se da. Porque hay gente que no solo ignora las escrituras, sino que además dice auténticas, verdaderamente estupideces. Dos cuestiones más que tengo que señalar para ir finalizando, queridos amigos, queridos hermanos. Primero, en la Biblia se da una enorme importancia, aunque hay gente que parece decidida a olvidar este hecho, al hecho de que el sistema judío se acabó y el pacto con Moisés se acabó y ha sido sustituido por un pacto mejor, que es el pacto basado en la sangre de Cristo. Si me acompañan ustedes al libro de Hebreos, capítulo 8, dice lo siguiente. Hebreos, capítulo 8, del 11 en adelante. Hebreos 8, del 11 en adelante. Está hablando de cómo vamos a leer desde el versículo 7, hablando del antiguo pacto, desde el 6. Y dice, estamos en Hebreos capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el pacto con Moisés hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí bien en días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir
nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La carta a los hebreos se escribió en los años 60 del primer siglo. Repito, la carta de los hebreos se escribió en los años 60, inicio de los años 60, a judíos que seguían viendo el templo, que veían aquellas construcciones, que asistían al sistema de sacrificio, y de pronto empezaron a pensar, posiblemente ellos, oye, ¿y si nos hemos equivocado y Jesús no es quien hemos creído que es? Y si en realidad lo que se va a mantener es el pacto mosaico, a ver si esto es lo que va a suceder y estamos haciendo el necio y el estúpido precisamente siguiendo a Jesús. Y el autor de la carta a los hebreos escribe para mostrarle no solamente que Jesús es el mediador de un mejor pacto, no hay que presentar sacrificio por los pecados continuamente, porque la sangre de Cristo ofrecida una vez y para siempre limpia de pecado de manera eterna. No se puede comparar con ese sistema de sacrificio. Pero además el autor de la carta a los hebreos dice algo más importante. El antiguo pacto era un pacto imperfecto. Dios en Jeremías habla de un pacto, y es el pacto en la sangre de Jesús el Mesías. Y precisamente porque aquel es un pacto viejo y este es el nuevo pacto definitivo basado en la sangre del Mesías. Aquello va a desaparecer. Os puede llamar la atención los edificios del templo, el sistema de sacrificio. A eso le queda un par de noticieros, y el autor de la carta a los hebreos estaba escribiendo eso en víspera de la guerra contra Roma, que acabó con la destrucción del templo, acabó con la destrucción de Jerusalén, y dejó claro que se había terminado para siempre el sistema judío. Yo voy a concluir, pero me parece importante. Primero, la profecía de la Biblia se cumplen. Lo subrayo, las profecías de la Biblia se cumplen. Las pavadas, como dirían los argentinos, que se le ocurren al último, que de pronto dice que va a pasar algo generalmente claro que no se cumple. Y yo desconfío de aquellos que hasta dan fechas para el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, y al mismo tiempo están llenando sus arcas con esos anuncios. Yo no creo en charlatanes que de pronto se ponen a hablar de que el otoño o en el otoño va a ser el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Hay un conjunto de personas o cristianos a los que se les saca el dinero porque son capaces de dejarse engañar por un charlatán de ese tipo. Y esto me parece importante, pero las profecías de la Biblia sí se cumplen. Y no hay nada más que ir a Isaías, a Jeremías, a Nahum, a Amós, a Daniel, a los evangelios, para encontrar profecías que se cumplen y cómo se han cumplido esas. Y se van a cumplir las que quedan por cumplir. Segundo, y ténganlo en cuenta, Dios juzga a los pueblos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, como dice la carta a los hebreos, y eso no excluye ni a los judíos, ni a los Estados Unidos, ni a España, cuando eran una potencia imperial, ni a nadie. Nadie, escuche, nadie tiene patente de corso o un cheque en blanco para pisotear la ley de Dios. Nadie, por mucho que pretenda que es un país cristiano. En la época del siglo de oro español,
Los españoles muy orgullosamente nunca han sido un pueblo humilde, decían aquellos de que Dios es español. Lo decían cuando tenían una batalla tras otra, victoria en el campo de batalla. Cuando las cosas empezaron a ponerse mal, resulta que Dios se había hecho inglés o francés o alemán. Pero efectivamente, eso es muy propio. Y la Biblia nos enseña que esa es una manera terrible de autoengañarse. Y cuando los contemporáneos de Jeremías decían, shalom, shalom, paz, paz, el templo está en Jerusalén y no nos va a pasar nada. Jeremías, que como todos los profetas era un personaje profundamente molesto, les decía, gritáis paz, paz, y no hay paz, y este templo va a ser destruido. Si quieren ser testigos de Jesús en cualquier sociedad, esta o cualquiera de las que nos ve ahora a través de este video, llamen a la conversión a sus países, porque Dios no hace acepción, cultura, de países o de razas o de naciones. Y como el propio Flavio Josefo, que no era cristiano, reconocía, Jerusalén ha sido destruido, hemos perdido la nación, hemos pasado por una destrucción indescriptible, porque esta generación ha sido más malvada que otras generaciones y Dios actúa siempre así en la historia. Y tercero, velemos, como dice Jesús al final de este capítulo, en los últimos versículos, velad. No porque de pronto hay locos que te aparecen en la televisión y te dicen, pues, en qué momento se va a producir el arrebatamiento o cuándo va a ser la segunda venida. No, velemos porque nuestra vida tiene que ser un continuo velar. No nos podemos dormir. No estamos llamados a dormitar. Estamos llamados a estar despiertos, a tener los ojos abiertos, a mirar lo que hay a nuestro alrededor y sobre todo estamos llamados a otra cosa muy importante con lo que voy a acabar esta exposición. Si me acompañan al libro de los Hechos, y la gente que está acostumbrada a estas exposiciones saben que es un pasaje que cito con muchas veces, más que nada por los tiempos en que vivimos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, se describe la última conversación que Jesús tuvo con los apóstoles antes de su ascensión y dice en Hechos 1 y versículo 6 en adelante lo siguiente. Vamos a buscar, vamos a leerlo. Es interesante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo, ¿usted está leyendo conmigo este pasaje bíblico? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo, sí, pero verás el mapa escatológico en este primero, esto luego, lo otro luego, aparecen los rusos, luego además hay un ejército israelí. Hay que ser un verdadero necio en términos bíblicos para sostener eso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo, aquí está la respuesta de Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, ¿vas a venir ahora a la restauración de Israel? Respuesta de Jesús,
no es cosa vuestra, es cosa del Padre. No me pidáis el tiempo o no me hagáis perder el tiempo con eso, porque no es algo que os compete a vosotros, diría Jesús. Y desgraciadamente, sí, desgraciadamente es uno de los mandatos de Jesús más desobedecidos, una y otra vez. Vuestra misión no es esa, saber los tiempos. Esa es una cuestión del Padre en su sola potestad. Queréis saber lo que tenéis que hacer hasta que venga la restauración final, pues es muy fácil. Con el poder del Espíritu Santo, sed mis testigos hasta lo último de la tierra. Y desgraciadamente, repito, en muchísimos casos ese testimonio no existe, o es malo, todavía es peor, mientras que la gente pierde el tiempo de una manera miserable, ocupándose de algo que no está en nuestra potestad y que Jesús nos dijo que no nos ocupáramos de ello. Vamos a orar, al Padre de las luces. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos dé gracia para llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Yo quiero que oremos por un momento. Usted allí cierre sus ojos y diga: te pedimos, Señor, que nos haga fieles en tu palabra, que no vayamos más allá de tu palabra, que nos centremos en tu palabra y, Señor, que no perdamos el tiempo jamás desobedeciéndote y metiéndonos en cosas que no son de nuestra potestad, sino solo del Padre. Danos todo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser aquellos que tú nos encomendaste que fuéramos, testigos tuyos hasta lo último de la tierra. Y, Señor, mientras vamos por este mundo, haz que cumplamos la gran comisión, que prediquemos el Evangelio a gente de todas las naciones, que además enseñemos a esa gente a cumplir todo lo que tú enseñaste, y que también procedamos a bautizar a aquellos que se convierten en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guíanos para que en todo momento podamos sentir que estás a nuestro lado, mantenernos con los ojos abiertos en este mundo y danos, Señor, la posibilidad y la fuerza de que te sirvamos a ti, que sirvamos a Jesús y que sirvamos también a los hermanos e incluso a aquellos que no son de la familia de la fe. Y te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, es necesario que estudiemos la palabra, que leamos la historia, tanto bíblica como secular, y que podamos interpretar correctamente el Evangelio. Vivimos unos tiempos tan especiales que ahora más que nunca necesitamos hombres y mujeres que sean capaces de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras y que puedan exponer el mensaje de salvación a los necesitados. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque definitivamente nosotros solos no podemos. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que esta segunda y última entrega haya resultado de bendición para sus vidas. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios me los bendiga y buenas noches.